Una cordial bienvenida a todos, amigos de Biblia Libre, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy, de nuevo, en un día más, una prédica más en Biblia Libre Prédica, siguiendo, ya terminando, como lo dije desde la clase anterior, terminando nuestra serie de eclesiología, tratando algunos temas que son supremamente importantes y que estoy convencido, serán de mucha edificación para nosotros. En el día de hoy trataremos un tema titulado La responsabilidad de la membresía. Sí, nuestra responsabilidad como miembros de una iglesia. Y quiero ante todo darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a los que se están conectando, a aquellos que están en Facebook, a aquellos que están en YouTube, a aquellos que nos ven en directo y en diferido. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar con nosotros. Les pedimos que se suscriban a este canal, que compartan esta prédica, que compartan todos los videos que tenemos en nuestro canal principal Biblia Libre. Allí estamos sacando videos semanalmente. Nuestro propósito no es criticar por criticar, la gente se confunde muy fácilmente. Nuestro propósito es hacer una crítica de edificación y basada en la Escritura, como lo hicieron los discípulos, como lo hizo el Señor Jesucristo cuando le dijo a los fariseos sepulcros blanqueados, cuando criticó el sistema religioso de su época, sin pelos en la lengua, con la autoridad de Dios. Nosotros tenemos la autoridad de la Escritura, de la palabra de Dios. Ella es la que tiene autoridad por sí misma, por eso todo lo intentamos demostrar siempre con la Biblia en mano, todo lo intentamos siempre demostrar de una forma escritural y bíblica. Así que les invitamos a que nos ayuden. La mejor ayuda que nos pueden dar es ver los videos, compartirlos por todas sus redes, recomendarlos voz a voz a muchas personas para que puedan llegar muchos más a esta familia que ya tiene más de 200,000 personas alrededor del mundo que hacen parte de Biblia Libre. Más de 200,000 personas que están con nosotros. Así que muchas gracias a ustedes, a cada uno de ustedes que nos ve, a cada uno de ustedes que ve los videos, que ve las prédicas. Gracias a que usted está viendo esta prédica, gracias a que usted ha compartido, muchas personas han llegado. Ustedes no saben los cientos de correos que recibo a la semana de personas agradeciendo, de personas que han sido bendecidas, de personas que se sentían atadas y amarradas en sus iglesias con una cantidad de dogmas y algunos antinomianistas, otros legalistas, etcétera, unos con rituales y con una cantidad de cosas antibíblicas. Ahora dicen, qué bonito es estar en la simpleza y la belleza de la Escritura, y gracias por habernos enseñado eso. Y no es por mí o porque sea gran cosa o porque sepa mucho, simplemente es porque amamos la palabra, porque hay un grupo detrás de Biblia Libre que está orando por usted, que está clamando por sus peticiones, que está llamando, que está visitando, que está aconsejando, porque lo único que hacemos no es solamente predicar aquí por YouTube o por Facebook, también tenemos consejerías, hemos tenido cientos de consejerías, hemos contestado miles de preguntas por internet, por nuestros correos electrónicos. Ténganos paciencia, a veces nos demoramos mucho porque no somos suficientes para contestar tantas cosas. Le rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que ténganos un poquitico de paciencia y tranquilo, el Señor está orando, el Señor nos está ayudando y Biblia Libre está programándose para poder seguir creciendo y satisfaciendo las necesidades. Hoy tenemos un tema maravilloso, un tema muy interesante. Hace 8 días trabajamos el hecho de si es obligación para el cristiano obedecer a sus pastores, hacerles caso a los pastores. Y muchos dijeron amén, gloria a Dios, aleluya, les gustó, les encantó. Pero ahora vamos a ver la otra parte. Porque es que nada queda completo sin la otra parte, sin la otra mitad. Vamos a ver si se apagan los amenes. Vamos a ver cómo interpretamos esto. Porque es muy chévere cuando uno le dice, no, usted no tiene que hacerle caso al pastor, usted tiene que obedecer la Escritura. Amén, y es verdad, y es cierto. Pero cuando te dicen la responsabilidad del miembro local en su iglesia ante sus pastores y ante la iglesia, bueno, ahí ya es otra cosa. Porque escúcheme bien, no solamente los ancianos de las iglesias tienen responsabilidades, también aquellos que hacen parte de la congregación, también los miembros de la iglesia local tienen responsabilidades bíblicas delante de Dios. Y hoy vamos a mirar eso. Pero primero quiero pedirle que cierre sus ojos, e incline su rostro. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, bendito Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Te doy muchas gracias por el privilegio, por el honor, por la oportunidad maravillosa que me das de estar en tu presencia junto con mis hermosos hermanos en el día de hoy.
Te pedimos, Señor, que nos traigas luz por medio de la palabra. Te pido, Señor, que no permitas que yo predique algo que sea mi sentimiento, mi interpretación subjetiva o lo que yo en mi emoción quiero decir, sino que esté sujeto a la Escritura. Ayúdame, Señor, porque es difícil, no es fácil para nosotros como seres humanos en esta condición caída y pecaminosa poder conservar la pureza y la objetividad de la interpretación bíblica, pero eso es lo que anhelo y lo que ha anhelado en el corazón siempre Biblia Libre. Por eso te pido, Señor, que seamos bendecidos, porque esta palabra es muy profunda, muy hermosa y hay muchas cosas para interpretar acá. Ayúdanos a que sea tu palabra solita la que hable, a que sea tu palabra solita la que enseñe, a que podamos reflexionar sobre nuestras actitudes, sobre nuestras formas de ser y de actuar, y podamos, Señor, tener la capacidad y la madurez de aprender con este tema y de corregir nuestras actitudes. Y de tener actitudes más sabias, más prudentes, más sensatas, como verdaderos hijos de Dios. Por eso te doy muchas gracias. También clamo por esas personas que están enfermas, tal vez de COVID, a esas personas que tienen dolencias, a esas personas, Señor, que están en problemas en sus familias, en sus trabajos, en la economía. Señor, te rogamos para que les ayudes, para que les bendigas, para que les des fuerza y les ayudes a salir adelante y nunca se despeguen de tu mano. Sé que tú siempre los vas a tener ahí, porque el que tú llamas lo tendrás ahí, pero que ellos no desfallezcan, que ellos perseveren. Sé que harás lo que tengas que hacer para que ellos perseveren hasta el fin, pero que no haya necesidad de eso. Que ellos entiendan que aún en los momentos más difíciles, que todos podamos entender que aún en los momentos más difíciles debemos estar sometidos y sujetos a ti. Te damos por ello muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan, que están con nosotros en el día de hoy. Y bueno, tenemos este hermoso tema, la responsabilidad de la membresía. Como les dije, la clase pasada hablamos de las cuestiones en las dos clases anteriores, pastorales, y de cómo algunos ancianos, cómo se gobierna, cómo es el gobierno en la iglesia, y hablamos de la responsabilidad de quienes lideran y de quienes gobiernan, y hablamos de los ancianos, pero no hablamos de la membresía, de las personas que asisten. Resulta que nosotros, como asistentes a una iglesia local, también tenemos una serie de responsabilidades bíblicas delante del Señor, y esas responsabilidades están obviamente en primera instancia ante Dios, que las tenemos todos, incluidos los ancianos, pero también hay unas responsabilidades específicas hacia los ancianos mismos. También hay unas responsabilidades específicas por parte de aquellos que hacemos parte de la iglesia visible, es decir, de la iglesia local, ante los ancianos de la iglesia. Vamos a mirar todo ese tipo de cosas en el día de hoy. Primero, lo primero que tenemos que tener absolutamente claro, y quiero hacer claridad en esto, es que no existe la libre asociación a la iglesia invisible. ¿Y eso qué es, hermano? ¿Con qué se come? ¿Cómo así libre asociación a la iglesia invisible? Pues hay un grupo de hermanos o amigos, o como quiera decirles, que predican hoy en día que no hace falta pertenecer a ninguna iglesia, que no hace falta ir a ninguna congregación, que desde que usted esté en su casa con su familia orando, leyendo la Biblia, es suficiente, que usted puede reunirse con un grupo de hermanos en su sala, en su comedor, y allí oran y leen la Biblia, y ya eso es iglesia. Y déjeme decirle que eso no es bíblico. Yo he promulgado muchas veces el hecho de podernos comenzar a reunir, el hecho de podernos reunir en casa, el hecho de reunirnos con amigos, de estudiar la Biblia. Sí, pero eso no quiere decir que eso sea iglesia. Eso no es iglesia. Y usted lo puede ver una y otra vez en el libro de los Hechos, y lo puede ver una y otra vez en los Evangelios, y lo puede ver una y otra vez en las cartas paulinas, y lo puede ver en las cartas de Pedro, y lo puede ver en las cartas de Juan, como ellos en la iglesia primitiva tenían un orden establecido, tenían una disciplina establecida, tenían unos ancianos establecidos en cada lugar, en cada iglesia. No andaban como ruedas sueltas haciendo lo que les venga en gana, tampoco. Es cierto, las congregaciones eran autónomas, sí, pero todas sometidas a la palabra y a una disciplina congregacional.
si no hubiese una disciplina congregacional, entonces ¿para qué Pablo escribe las cartas a las diferentes iglesias? ¿Por qué Pablo está escribiendo a Corinto? ¿Por qué Pablo está escribiendo a los Gálatas o a los Efesios o a los Colosenses o a los Tesalonicenses o a los Filipenses? ¿Por qué les escribe? Porque les está dando instrucción general a cosas particulares. Ellos tenían un gobierno interno, un gobierno congregacional. El Señor era su rey, su gobernante, pero al mismo tiempo entendían que Pablo y los apóstoles tenían una autoridad superior, y no solo eso, sino que habían delegado una responsabilidad sobre ancianos en cada iglesia, y esa responsabilidad había que respetarla. Eso a la gente hoy no le gusta. No le gusta. Por eso se inventan lo de la libre asociación a la iglesia invisible. Pero eso no existe. Bíblicamente no existe. Ellos se reunían como hermanos, y había personas, ancianos, encargados, que ejercían disciplina. Si no, ¿para qué el método, el conducto regular de la disciplina que nos muestra Mateo, el Señor Jesucristo nos explica en Mateo? ¿Para qué? Pues porque había un orden. Y ese orden era impuesto primero por los apóstoles y segundo por los ancianos. Hoy ya no tenemos apóstoles. Los apóstoles dejaron toda su autoridad en la Escritura, así que siguen ejerciendo autoridad en la medida en que su autoridad está en la Biblia, que fue la autoridad que Cristo les delegó. Pero sí existen los ancianos, responsables en cada congregación local de las personas. Comprobemos esto, que no existe la libre asociación en la iglesia invisible. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, dice la Biblia: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Quiero que fije y ponga mucha atención a lo que está diciendo Hechos. Ya en Antioquía había una organización y algunos ejercían un ministerio profético, en el sentido en el que ya hemos estudiado en otras oportunidades, en el sentido en el que ellos predicaban la palabra, anunciaban la palabra, y otros maestros también enseñando más profundamente las verdades bíblicas. Habían profetas y maestros ya en la iglesia de Antioquía. Está hablando de una iglesia local, de una iglesia específica. Y mira lo que dice: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mire que incluye entre esos profetas y maestros a Bernabé y Saulo, pero no solo Bernabé y Saulo, que habían sido llamados, y aquí más adelante lo va a decir, sino que incluye a otros como Níger, como Manahem, como Lucio. Había un grupo de líderes. Es así de sencillo, es lo que está diciendo. Si quiere usar la palabra líderes, úsela. Si quiere usar otra palabra, úsela. Pero eran, en pocas palabras, personas con responsabilidad, personas que tenían la capacidad de dirigir a la iglesia. Ahora, verso 2, ministrando estos al Señor. Ministrando, sirviendo estos al Señor. ¿Y los demás en Antioquía no servían al Señor? ¿Los demás en Antioquía no hacían su servicio? Claro que sí, todos tenemos un servicio en la iglesia, pero ellos tenían una responsabilidad especial como profetas y maestros. Eso es lo que tenemos que entender. Dios sí delega una responsabilidad sobre las personas. La autoridad completa está en la palabra, pero Dios delega una responsabilidad sobre aquellos que dirigen el pueblo. Ahora mire lo que dice: y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Más adelante, entonces ya dice, bueno, de estos profetas y maestros voy a usar, dice el Espíritu Santo, a Bernabé y a Saulo. A ellos los voy a usar para esto. No es que los otros hayan dejado de hacer cosas. Los otros seguían en la iglesia de Antioquía desarrollando su trabajo, desarrollando su ministerio, pero Bernabé y Saulo habían sido apartados para ir de misioneros por el mundo, para anunciar las buenas nuevas a los gentiles. Entonces mire cómo la palabra ya nos muestra que había una organización administrativa, y eso lo hemos visto todo el tiempo. Ahora, segundo, hay que presentar reporte de nuestro trabajo en el Señor. La Biblia nos enseña que como miembros de una iglesia local
tenemos la responsabilidad de reportar a alguien, ojo, a alguien lo que nosotros hemos hecho. Por eso les digo, las clases pasadas, amén, amén, sí, obedecer a nuestros pastores no es hacerle caso, amén, amén, sí, pero ojo, es que hay gente que se va a extremos, coge un extremo y sí, entonces decimos que el diezmo no es obligatorio, sí, el diezmo no es obligatorio, amén, entonces ya no voy a dar un centavo, un momento, pero es que el verdadero cristiano debe nacerle dar, nadie tiene que pedirle nada, lo hace voluntariamente. Y aquí pasa lo mismo. Decimos, los pastores no son nuestros jefes, no son nuestros amos, no son nuestros señores, amén, entonces hago lo que me dé la gana. No, 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 tampoco. Porque ahí es donde se coge, ¿no? El Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. Amén. Pero el pastor, el anciano, los ancianos de la iglesia, sí tienen una responsabilidad. Y nosotros, como miembros de esa iglesia local, debemos reportar lo que hicimos. Mire lo que pasó con Bernabé y Saulo. Hechos 14, 25 al 28. Dice, habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados. Eso lo habíamos acabado de ver. Y luego dice, a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea, ellos habían terminado. El Espíritu Santo les dijo, separadme a Bernabé y a Saulo, los voy a mandar a una misión, los mandan a la misión y mira lo que sucede después. Verso 27. Habiendo llegado, ¿qué hicieron? Y reunido la iglesia. Mire, reunieron a toda la iglesia. A toda la iglesia, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ellos no llegaron solamente a dar un testimonio, perdónenme. Lo que ellos están haciendo no es solamente dar un testimonio y decir, gloria a Dios, no, no, no. Ellos reúnen a la iglesia, están todos, incluidos los ancianos, obviamente, y todas las personas de la iglesia. Y comienzan a contar lo que pasó, qué fue lo que hicieron y qué no fue lo que hicieron. Cómo Dios abrió puertas maravillosas para la predicación de la palabra a los gentiles. Hace unos años, cuando estaba en una iglesia, me enseñaron algo que hoy me parece muy lindo, que en ese momento no entendía. Hacían una cosa que se llamaba sesión de negocios. El nombre no es muy bíblico ni muy atractivo, suena como a empresas, no me gusta el nombre. Pero la práctica sí. Nos reuníamos todos los líderes con toda la congregación y cada uno de los líderes pasaba un reporte de lo que ha hecho a los ancianos y a la congregación. Miren, hemos hecho esto, tuvimos estas dificultades. Y uno podía hacerle preguntas, hermano, pero a mí nunca me visitaron. Y usted dice que hizo yo no sé cuántas visitas, ¿por qué no me visitaron a mí? Qué pena, hermano, no pude. Incluso los ancianos mismos tenían que presentar reporte. Aquí estamos hablando de dos hombres que eran profetas, de dos hombres que eran maestros y eran misioneros, y Pablo, que estamos hablando, el apóstol Pablo, y él básicamente reúne a la iglesia para contar lo que Dios hizo con ellos. Es decir, ellos también tenían que pasar un reporte incluso. Y podemos ver cómo cuando ellos se reúnen en Jerusalén, en el libro de los Hechos, ellos mismos cuentan todas las cosas. Las hablan, debía haber una comunicación. Y entonces nosotros como miembros de la iglesia debemos entender que si Dios pone ancianos, que si Dios pone líderes, que si Dios pone personas y además hay una congregación, nosotros no podemos hacer lo que se nos venga en gana y después decir aguántese porque así me lo reveló Dios, o aguántese porque así lo siento yo, o de malas porque así el Señor me dijo que tenía que ser. No, para eso hay un orden administrativo eclesiástico, para eso hay un orden y para eso tenemos nosotros que presentar unos reportes. Si usted no está de acuerdo con los reportes, pues entonces ¿qué hace ahí, hermano querido? Pero le sugiero que examine la escritura y se dé cuenta, no solo en este caso, sino en muchas otras oportunidades, como ellos sabían perfectamente todo lo que se hacía. Y cada una de las personas que tenía una misión, cada una de las personas que tenía un trabajo en la iglesia, reportaba su trabajo.
Y eso es importante, sobre todo porque hoy en día a la gente no le gusta decir nada de lo que hace. A la gente no le gusta que lo llamen a cuentas. No le gusta. Yo hago las cosas y como las hago bien y de malas y no le gustó. No, así no es en la iglesia del Señor. Así no es en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es para hacer lo que se nos venga en gana. ¿Hay un orden? Sí, hay un orden. ¿Hay unas responsabilidades ministeriales? Claro que sí. Por eso hay ancianos y diáconos. ¿Es que acaso todos eran diáconos en la iglesia primitiva o todos eran ancianos en la iglesia primitiva? ¿Todos eran obispos? No. Unos eran obispos, otros eran ancianos. O obispos y ancianos es lo mismo. Otros eran diáconos. Y otros simplemente eran miembros de la iglesia, asistían, trabajaban en diferentes cosas. Claro que sí, todos en la iglesia primitiva tenían algo que hacer, porque todos, no hay nadie que llegue solamente a una iglesia a calentar banca. Todos en la iglesia tenemos una responsabilidad como verdaderos cristianos, pero no todos estamos llamados a ejercer un ministerio directo. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos el llamado a reconciliar por medio de la palabra de Dios al hombre con Dios. Pero no todos tenemos ese llamado a la responsabilidad directa ministerial. Pero sí hay personas que lo tienen y que Dios los ha llamado a eso. Y esas personas pueden pedirnos cuentas. Si usted no entiende eso, apague y vámonos. Si usted no comprende el orden de Dios para la iglesia, que lo estipuló ahí mismo. Claro, los ancianos, ya lo hablamos en las clases pasadas, los ancianos están para servir, no se enseñorean sobre la grey, ¿sí? Todo eso lo vimos, amén. Pero eso no implica que no haya un orden administrativo y que ese orden administrativo se tenga que respetar. Ni siquiera en Biblia Libre. Mas ahora que tenemos abiertas congregaciones físicas, no estoy diciendo que yo sea amo, dueño, señor o manda a nadie. Lo que estoy diciendo es que tenemos un orden administrativo que hay que respetar. Y lo digo con mucho amor y lo digo con mucho cariño, porque eso es lo que la Biblia me enseña, no porque a mí me venga en gana, ni porque quiera que me hagan caso a mí. No soy el único pastor que está en Biblia Libre. Acá tenemos un grupo de pastores que están comenzando a trabajar con nosotros, a quienes amamos y a quienes haré respetar en su posición como pastores, y a quienes les pido respetemos todos, porque toda obra debe comenzar por ese respeto y ese entendimiento de la responsabilidad que Dios delegó a algunos especial para cuidar la grey del Señor, para cuidar la obra del Señor. Y vamos a ver cómo eso no es nada fácil. Identifiquemos esas responsabilidades bíblicas de los ancianos. Y alrededor de la identificación de las responsabilidades bíblicas de los ancianos, vamos a identificar también cómo nosotros debemos actuar con los ancianos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 al 13. Me encanta. Y este va a ser un texto en el que vamos a trabajar. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13 dice: os rogamos. Mire que está hablando en plural. Está hablando en plural. No es solamente Pablo el que está diciendo yo les pido de parte mía. No. Os rogamos, les rogamos. Hermanos. ¿A quién está hablando entonces? ¿Está hablando a los pastores? ¿A los ancianos? ¿A los obispos? ¿A los diáconos? No. Está hablando a todos en general. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y luego dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La iglesia de Tesalónica había tenido algunas dificultades. Y usted podrá encontrar en el contexto que ellos decían, bueno, ya Cristo viene pronto, ya no trabajemos, ya no hagamos nada, esperemos que Cristo venga. Y es ahí cuando Pablo tiene que decir, bueno, el que no trabaje, que no coma. Y muchos seguramente habían sido llamados al orden por sus ancianos, por los ancianos de la iglesia.
Y aquí parece ser que a algunos no les gustó. Ay, cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, ¿no? No les gustó. ¿Cómo me va a venir a mí el pastor a llamar la atención? ¿Cómo me va a venir a mí el anciano a decir que es que yo estoy de vago solamente porque estoy esperando el regreso de Cristo? ¿Cómo me va? Sí, no les gustó el asunto. Pero Pablo les llama la atención a los tesalonicenses y por eso estos versos son tan claves. Les comienza a rogar. Me gusta ese os ruego, porque no es una imposición. Pablo entiende que debe ser algo voluntario, pero que es lo correcto. No les digo les mando, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. No, les digo, les ruego. Es un ruego, es una súplica. Reconozcan el trabajo de estos ancianos, de estos hombres, que los tienen que exhortar, que les tienen que llamar la atención, que les tienen que jalar las orejitas. Hombre, sea humilde y reconozca lo que este hombre está haciendo por usted. No lo está haciendo por molestar, no lo está haciendo porque se crea más que usted. Es que quiere meterse en mi ministerio, es que quiere meterse en mi llamado. ¿Cuál ministerio suyo? ¿Cuál llamado suyo? Todo esto es del Señor. Todo esto es del Señor. Ahora bien, quiero que mire atentamente ese verso. Voy a hacerme aquí a un ladito, un segundito, para que usted lo mire atentamente. Bien, comencemos con el primero de esos verbos, a los que trabajan. Cuando usted mira en el idioma griego original, la palabra trabajo ahí es copiao. Copiao. Entonces no es tanto trabajo, porque si es copiao, pues no trabajo tanto, se copió. Solo para que se acuerden. Copiao. Que significa cansar, fatigar, labrar o trabajar. Es una de las... Hay varias palabras para trabajo, pero esta palabra es particular porque implica una labor difícil, una labor compleja, una labor nada fácil. Copiao. Apocalipsis 2:2 vuelve a utilizar copiao. Mire lo que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Esta parte donde dice copiao, esta parte de arduo trabajo, es la palabra copiao. De hecho, no aparecen dos palabras en el griego original, sino solo una, copiao. Es decir, copiao no solamente significa trabajo, significa arduo trabajo. Arduo trabajo. Y es la misma palabra que están utilizando o estamos utilizando antes aquí en 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. A los que trabajan debería traducirse arduamente, laboriosamente. A los que trabajan de esa manera. Copiao. Mis hermanos queridos, trabajar en la obra del Señor, trabajar como anciano, no es nada fácil. Y nuestra primera responsabilidad ante los ancianos como miembros de una congregación local es reconocer que no es nada fácil ser anciano. Que nunca tienes felices a todos. Que siempre están hablando mal de ti por debajo de cuerda. ¿Ustedes creen que uno no lo sabe? ¿Ustedes creen que no sabe uno que incluso las personas con las que uno trabaja y que le dicen hermano, te amo, gracias por tu trabajo, cuánto te aprecio, por debajo de cuerda están diciendo no, pero es que el hermanito Edgar sí debería mirar más bien con quién se está juntando, no, es que él no está tomando suficiente autoridad, no, es que uno sabe, hermano, uno sabe, y los que no saben son ellos porque uno hace lo que hace. Mi hermano, trabajar en la obra, ser un anciano, tener una responsabilidad ministerial, no es fácil. Y añado a eso, no es nada fácil. Es algo complejo. Te trae una montaña de problemas que tú a veces te pones a pensar y dices, ¿yo para qué me busco esto? Este problema es innecesario, o sea, yo no necesito este problema. Yo tengo mi trabajo, vivo de mi trabajo. Yo no necesito ponerme a armar iglesias. Porque no recibo, ni voy a recibir tampoco, un peso de ningún... No me interesa recibirlo.
¿Y por qué lo hago? Porque el Señor me mandó. El Señor me mandó y punto, no por una ganancia. El Señor me mandó. Pero además, tengo que llenarme de los problemas y de las cargas que fulanito dijo, que sultanito opinó, que aquí hicieron esto, que aquí hicieron aquello. Por eso es que yo no estoy en los grupos de WhatsApp que nosotros manejamos. Imagina, tuvieran mi número telefónico todos. No es que no quiera ser amigo de todos. Pero si tan solo los pastores y líderes tienen mi número telefónico directo y recibo, porque así debe ser, las problemas, cuestionamientos y cuestiones de un lado, de otro, de aquí, de allá, en toda Latinoamérica. Imagínese usted donde todos y cada una de las personas que hacemos parte de Biblia Libre tuviera mi número personal. O sea, yo no tendría vida. Por eso fue el consejo de Jetro a Moisés: encarga unos hombres idóneos que tengan grupos y tú encárgate de lo grave. Y es el mismo consejo para los ancianos y para los pastores de hoy en día. No se carguen con los problemas de todos y cada una de las personas, porque pueden ser muchísimos. Deleguen y encárguense de lo más importante, de lo más problemático. Pero, amados hermanos, miembros, asistentes a la iglesia, reconozcan que este trabajo es duro. Valoren a los pastores. Y no lo hablo solo por mí. Acá en Biblia Libre tenemos pastores. Mi hermano Alberto Contreras es pastor de Biblia Libre. Es mi asesor teológico y mi amigo. Y siempre exigiré por él respeto, porque es un siervo del Señor, más allá de si tenemos diferencias o no. Y así puedo decirlo con cada uno de los pastores. Y tenemos otras personas que se están formando, seguramente pronto llegarán al pastorado, a ser ancianos. Y para ellos también les exigiré. Y aunque cometan errores y aunque se equivoquen muchas veces, me la jugaré por ellos. Los defenderé. Les llamaré la atención cuando tenga que hacerlo. Pero también les apoyaré. Porque si Dios los llamó, no soy yo quien. No soy quien para juzgarles, limitarles. Recuerde lo que dice la Biblia. Si recibes una acusación contra un anciano, que hayan 2 testigos o 3. Eso ya lo tocamos. Debemos respaldar el trabajo de nuestros pastores. Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas. Ok, no hay problema. Pero no lo hable por debajo de cuerda. Vaya, dígaselo: hermano, no estoy de acuerdo con cómo manejas esto. Y te lo digo con amor y te lo digo porque te amo. Hermano, mira, estás cometiendo este error, estás cometiendo este otro. Dígalo. No hable por debajo de cuerda. Dígalo. No eche vainazos, porque somos felices, ¿sí? Aquí en Colombia decimos eso, vainazos. Indirectazos. No eche indirectas. Sea directo. Diga las cosas con amor, sabiduría y prudencia. Pero dígalas. Y dígaselos al que tiene que decirlo, en el orden del conducto regular. Pero no ande escribiendo en privados, hablándole a los WhatsApp de cada uno para hablarle mal de fulano, del administrador de acá, del pastor de aquí. Eso es ser canalla y eso es no ser cristiano. Eso es no ser cristiano. Arrepiéntete si has hecho eso. Humíllate en la presencia del Señor. Perdónenme si soy muy fuerte. Perdónenme si utilizo palabras muy duras para algunos. Pero no puedo suavizar algo que delante del Señor es un pecado. La Biblia dice: no chismeéis entre los pueblos. Así de sencillo. Si usted va y le cuenta al hermanito y le escribe a sultanito y le habla mal al otro y al otro y al otro, usted está chismeando y eso es un pecado. Así sea por WhatsApp, eso sigue siendo chisme. Chisme, chisme, así sea por WhatsApp o Facebook. Chisme, chisme. Pero los chismosos son los que más dicen: uy, no, ¿cómo chismean? El chismoso nunca se da cuenta de su propia condición de chismoso. Es chismoso, está contando cosas que no tiene por qué contárselas a otros. Vaya, dígale al que tiene el problema, vaya, hable con él, pregúntele con sabiduría y amor, como todo buen cristiano tiene que hacerlo. Y no simplemente chismeando. Consideremos el trabajo. Este trabajo es duro, hermano. Este trabajo es complejo, hermano. Este trabajo muchas veces es desagradecido, mi hermano querido. Muchas veces es desagradecido. Valoremos a aquellos que lo hacen. Además dice: presiden.
a los que trabajan y os presiden. La palabra presiden es la palabra proistemi, que quiere decir ponerse en pie, ir adelante. El presidente, el que dirige. Mire cómo Pablo nos está mostrando que en la iglesia sí habían dirigentes. Eso no es reunirme allá con la familia y ya somos una iglesia. No, en la iglesia sí habían personas que presidían. Sí habían dirigentes, personas que se ponían en pie y asumían la responsabilidad. Primera de Timoteo 5:17 utiliza otra vez la palabra proistemi y la usa aquí. Primera de Timoteo 5:17, los ancianos que proistemi, aquí ya no se traduce como presiden, sino como gobiernan. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Texto que ya hemos analizado muchas veces. Pero quería tomar ese proistemi para que se den cuenta que si hay un gobierno eclesiástico. Claro, el que gobierna es Cristo, sí, pero él delega una responsabilidad. Todos los ancianos tenemos que dar cuentas a Cristo de nuestro trabajo en la congregación. Todos los ancianos debemos dar cuenta y sabemos y debemos tener muy claro que no podemos hacer lo que nos venga en gana, porque nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que Cristo nos gobierna por medio de su palabra. Pero ellos tienen un gobierno. No que manden, no que sean jefes, sino que tienen una responsabilidad dada por Dios que les permite llamar la atención al que tiene que llamar la atención, llamar al orden al que tiene que llamar al orden. ¿O no es Pablo el que les dice a los corintios: ¿ustedes por qué permitieron que este hombre se casara con la esposa de su padre? ¿O estuviera con la esposa de su padre? ¿Eso es un pecado? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Tengo que venir yo a decirles que eso está mal? ¿Que acaso ustedes no podían hacerlo? Había un orden. Había una autoridad delegada por Dios y sometida a Cristo. Sea como sea. Por eso les dije, en el mensaje pasado seguramente hubo muchos amenes. Y en este no tanto. Porque tenemos que ser equilibrados. El pastor no es nuestro amo. El anciano no es nuestro jefe. Pero sí tiene una autoridad delegada por la Biblia, que no se puede salir de los parámetros de la Biblia. Toda la Biblia, toda la autoridad la tiene la Biblia, pero la ejerce el ministro. Toda la autoridad está en la palabra y la ejerce el ministro. En el momento en el que el ministro sale del parámetro bíblico, ya no tiene ninguna autoridad, porque toda la autoridad está sometida a la palabra. Pero mientras el ministro se somete a la palabra, como la autoridad la tiene la palabra, pues el ministro es el que la ejecuta. Si no, ¿quién va a llamar la atención? Es que nosotros somos felices que nadie nos diga nada, todo lo hacemos bien. Somos perfectos, nadie nos puede decir nada. Tenemos pastores que nos presiden, que nos dirigen. Y me incluyo, yo también tengo pastores, no piense que no. Luego dice amonestar, es el tercer verbo que utiliza. Y la palabra es noutseteo o noutseteo. Poner en la mente, es decir, por implicación, advertir. Mire, y esto lo saqué, esto usted lo encuentra en la Biblia interlineal. Advertir o regañar gentilmente. Eso significa noutseteo. Advertir o regañar gentilmente. Sí, claro, yo no puedo aceptar que un anciano venga y me insulte y diga de mí y me arrastre por el piso y me humille. No, eso no es bíblico y no está bien y no tiene ninguna autoridad porque eso no está en la escritura. Pero cuando viene con amor, con gentileza y con sabiduría a decirme: amado hermano, te equivocaste en esto y en esto, yo tengo que inclinar mi cabeza, tengo que reflexionar si es verdad y tengo que admitir la responsabilidad que él tiene sobre mí. Créanme, uno no lo hace, eso no es chévere. Si a usted le gusta hacer eso, preocúpese, porque eso no es bueno, no es chévere. Eso no es bonito. Tener que ir donde el hermano, tener que decirle en qué se equivoca,
tener que confrontarlo y decirle, te estás equivocando en esto, esta actitud está mal, esta palabra está mal, eso no es bonito. Pero en la clase pasada hablamos de que si tenemos que decírselo al pastor, se lo decimos con sabiduría y mansedumbre. Si el pastor se equivoca en algo bíblico, tenemos que ir y decírselo. Pero si nosotros nos equivocamos, entonces no. También, obvio, ese es el trabajo del anciano. Eso es lo que tiene que hacer, predicar la palabra, por eso dice poner en la mente, Predicar la palabra, anunciar el evangelio, pero también llamarle la atención, también decirle te estás equivocando, también aconsejarlo, te sugiero que, pero todo con gentileza. Incluso aquí dice advertir o regañar gentilmente. Gentilmente. Y eso ya nos dice mucho. Como iglesia debemos reconocer la amonestación bíblica y gentil de aquellos a quienes Dios les dio esa responsabilidad. Debemos reconocerlo. Si usted no es capaz de tener una actitud enseñable, preocúpese mucho, porque algo en usted está fallando. Todos los cristianos debemos tener la capacidad de ser enseñables, de admitir que nos equivocamos, de que cuando alguien nos llame la atención, ser capaces de reflexionar sobre nuestro comportamiento y decir, sí, me equivoqué. El pastor está para eso, el anciano está para eso. Ahora, Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Vuelve y aparece la misma palabra que acabamos de examinar, pero ahora aparece en el contexto de la hermandad, Romanos 15:14. Es decir, si entre hermanos, por medio de la autoridad bíblica, podemos amonestarnos, ¿cuánto más no podría hacerlo un anciano por medio de la autoridad bíblica y con la responsabilidad que el Dios mismo le ha delegado? Amonestarnos. Gentilmente, con sabiduría, con prudencia, con respeto. Y, hombre, miren, en una iglesia seria, organizada seriamente, si uno es anciano, es porque tuvo un proceso, porque han pasado años, porque uno ha tenido una experiencia. Y usted puede saber mucha Biblia, y usted puede ser el teólogo, mejor dicho, más duro del mundo. Pero el ministerio no es solo teología. El ministerio es más carácter. Que el carácter de Cristo se evidencia en uno. Hay personas con mucha teología, y conste que yo siempre defiendo la teología, y yo siempre defiendo la sana doctrina y la Biblia, siempre. Pero es que la Biblia no tiene sentido si no la practicas en tu cotidianidad, si no la demuestras en tu carácter. La teología no sirve para nada si no es algo que se demuestra en tu forma de ser, actuar, pensar y comportarte. No sirve para nada si no demuestras eso. ¿Para qué saber lo que significa la palabra amonestación en griego? ¿Para qué saber qué es el Theos Nestus? ¿Para qué entender qué es los principios teológicos de la predestinación y la salvación? Si no lo manifiestas en un carácter apacible, amigable, que se parezca más a Cristo y menos a ti mismo, la Biblia y la teología deben demostrarse en el carácter de la persona, en la forma de ser del cristiano. Si no se demuestra en la forma de ser del cristiano, perdiste el tiempo, apague y vámonos. La teología tiene que demostrarse en el carácter de las personas. Y conozco muchos cristianos, saben muchísimo. Te hacen 10,000 estudios y estudian por acá y estudian por allá y tienen un orden de estudio impresionante. Pero cuando van a demostrar el amor, cuando van a demostrar la paciencia, la sabiduría, la prudencia, cuando van a demostrar eso, fallan. ¿Y en dónde quedó su teología? Por eso escoger un anciano no es solamente escoger al que más sepa Biblia, sino al que más practique la Biblia. Aquel que demuestre en su carácter una transformación, que dé testimonio de la obra de Cristo y del Espíritu Santo en su comportamiento, en su conducta. ¿Somos capaces de demostrar eso?
o simplemente estudiamos teología y Biblia para demostrar lo mucho que sabemos. Es que no, yo no estudio eso para demostrar lo mucho que sé. A mí no me importa demostrarle que sé algo o que no sé nada. Sé que hay millones de personas que saben más que yo. No me interesa demostrarle nada a nadie. Quiero estudiarlo para vivirlo, para ser testimonio de lo que estudio. Ese es el propósito. Cuando alguien en una iglesia elige a un anciano es porque vive eso, porque vive la Biblia. No solo porque la sabe, sino porque la practica. No tengo tiempo de ver las características del obispo y del diácono, que seguramente lo trabajaremos en el viaje a Argentina. Pero es muy importante entender, que si es anciano es por algo. Que si Dios lo llamó es por algo. Y debemos ser humildes, sencillos, apacibles y reconocer la amonestación de un anciano. Aún si no estamos de acuerdo, no podemos ignorarla. Debemos tener la madurez, porque eso es de madurez, para sentarme con el anciano y decir, mira, mi hermano, no estoy de acuerdo por esto, y luego escuchar el punto de vista del otro. Si se ponen de acuerdo, genial. Y si no, respetar la posición del anciano. Pero si es el anciano, si es el pastor o uno de los pastores, pues él es el que tiene la responsabilidad. Y en esto quiero ser claro. Si Dios nos dio la oportunidad de abrir lugares físicos en Latinoamérica, tenemos una responsabilidad. Y no puedo dejar que prediquen lo que quieran y hagan lo que quieran. Por eso tenemos una declaración de fe. Porque hay una responsabilidad mía delante de la Biblia, de lo que creo, y no puedo estar en contra de mi conciencia. Y si alguien comienza a predicar algo diferente a la declaración de fe de Biblia Libre, pues mi hermano, busca a alguien que esté de acuerdo con su punto de vista, porque yo tengo que tener clara y tranquila mi conciencia delante de Dios. Es que queremos pertenecer a Biblia Libre, pero queremos predicar otra cosa. Entonces no pertenezca a Biblia Libre, porque aquí predicamos es eso, porque es lo que creemos en el corazón y estamos convencidos. Y como dijo Lutero, mi conciencia está atada a la palabra de Dios, yo no puedo hacer otra cosa. Pero hermano, usted ha dicho que es que en las cosas secundarias y terciarias no hay tanto problema. Sí, no hay problema. Claro que no, pero si estamos en una misma misión, si estamos en una misma congregación, pues tenemos que creer lo mismo en las cosas primarias, secundarias y terciarias. Qué pena. De pronto algunas terciarias, ok, se pueden pasar, pero primarias y secundarias no. Tenemos que creer lo mismo, predicar lo mismo y saber que trabajamos para el mismo Señor. Entonces, como miembros de la congregación debemos recibir la amonestación de nuestros pastores. Es una responsabilidad. Saberlas asumir. Ser pastor es doloroso, no es fácil. Es realmente algo ingrato. Gálatas 4:19. Pablo escribe, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sabe qué está diciendo? Y Pablo, ustedes me causan unos dolores que son como de parto. Me causan tantos problemas que eso es como un parto. Es parirlos. No me lo inventé yo, lo dijo Pablo. Y él sabía que iba a ser así. Si usted anhela obispado, una buena cosa desea. Si usted quiere ser anciano, pastor, amén, está bien. Pero tenga en cuenta esto. Va a sufrir dolores como de parto por todas las personas porque la gente es así. Va a sufrir dolores hasta que Cristo sea formado en esas personas. Esto es ingrato. Esto es difícil. Preparar un sermón, dar una consejería. Tener que hacer, incluso en este sistema, en este modelo virtual, tener que hacer un video, tener que editarlo, tener que estudiarlo, tener que hacer diapositivas, después que todo el mundo te esté criticando allá sin entender el contexto, medio vieron el video por encima y medio escucharon una que otra cosa, y después si están allá escribiendo y criticando y no entendieron el contexto, cosas así. Te tratan mal, te insultan, te humillan, como haters allá escondidos detrás de un computador y de un teclado, cobardemente. Por eso yo cuando hago el análisis bíblico lo hago con mi cara. Este soy yo, me llamo Edgar Escobar y hago el análisis bíblico. Pero todos los que escriben allá, que solamente medio aparece el nombre o a veces seudónimos, cobardes.
Totalmente. Y mire lo que dice 2 Corintios 12:15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ay, mire lo que está diciendo Pablo. O sea, él entiende lo difícil que es en Gálatas, ¿sí? Están dos contextos diferentes, pero está hablando de lo mismo, está hablando de esa misión pastoral que Pablo tiene. Primero nos muestra ese dolor, eso tan difícil, pero aquí, hablando a los corintios, les dice, miren, yo voy a gastar todo lo mío. Yo mismo me voy a gastar con el mayor placer por cada uno de ustedes. Me desgasto todos los días orando por ustedes. Me desgasto todos los días luchando para que ustedes entiendan la palabra de Dios. Me desgasto todos los días orando y diciendo al Señor, ábrele la mente, ábrele el corazón, hazlo más humilde, hazlo más siervo, también transfórmame a mí. ¿Por qué creen que Pablo decía que el soltero puede servir al Señor, pero el casado pues tiene que servir a su mujer y al Señor? Por eso él prefirió no tomar mujer alguna, como lo dice. Todos los apóstoles tomaron mujer como por esposa. Yo no, porque quiero servir solo al Señor. Me gastaré, renuncié, está diciendo Pablo en pocas palabras. Y bueno, voy a imaginarme un poco lo que pasa por la mente de Pablo. Viendo todo el contexto, conociendo la historia de Pablo, renuncia a tener una familia, renuncia a sus riquezas, renuncia a todo el conocimiento, renuncia a su carrera ministerial que tenía como fariseo, renuncia y todo lo tiene por basura, como él mismo lo dice, y renuncia a todo eso por amor a la gente. Yo mismo me gastaré. Yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y lo que más me impacta es esa última parte. Aunque amándoos más, sea amado menos. Uno intenta predicar la palabra para que la gente encuentre a Cristo y pueda tener una vida llena del Espíritu Santo, satisfactoria, plena. Y la gente no te reconoce bien, pero como ministro es tu deber. Y no importa cuántas cosas intentes hacer, te van a atacar, te van a humillar. Y en vez de dar gracias y de reconocer, te van a atacar más y más. Porque es la naturaleza caída y pecaminosa del ser humano. Todos hemos cometido ese error. Yo lo cometí. Y una vez tuve que pedirle perdón a mi pastor por eso. Yo cometí muchos errores. Y hoy ya con las canas, en el poco pelo que me queda, porque hasta eso le critican a ustedes, ¿no? A uno. Ese peinado no es bíblico. Muéstrame un peinado bíblico entonces. Cuidado con burlarse de los calvos. Recuerde lo que le pasó a los jóvenes que se burlaron de Eliseo. Cuidado. ¿Ustedes creen que me corto el cabello así porque me parezca la última moda? Hermano, estoy casi calvo. Muy pronto también quitaré lo de arriba. ¿Eso es un pecado? ¿Es antibíblico? Ustedes vieron, hasta insultos he recibido por eso. La gente no se sienta a escuchar la Biblia, a escuchar la enseñanza, sino a criticar y dar palo, a atacar solamente. Son muy pocos los que de verdad reconocen, de verdad dicen, este tipo no tiene por qué hacer eso que está haciendo. ¿Para qué? Para que se esfuerza alistando un mensaje, preparando una predicación, aconsejando a fulano, a sultano, respondiéndole la pregunta de este, del otro. Yo podría dejar así, que cada cual vaya y busque una iglesia y que allá le aconsejen y que allá le digan y que allá le prediquen.
¿Yo para qué me pongo en otro problema si yo no voy a recibir un solo centavo de las iglesias que se están montando? Uno podría pensar así, pero no puedo. Porque pienso como Pablo. Porque me importan ustedes. Porque quiero que ustedes sean bendecidos. Y me gastaré a mí mismo si es necesario. Aunque amándolos más, se ha amado menos. Porque cuando uno dice cosas como estas, a la gente no le gusta. Cuando uno dice cosas como estas, la gente apaga el internet, se sale del YouTube, quita el Facebook, apaga el celular. Porque a la gente le gusta es que le diga que va a prosperar y que Dios lo va a redimir y que le va a dar dinero, oro, plata, joyas. Pero que le diga cómo comportarse, que le diga esté listo a recibir una amonestación, que le diga a los pastores y ancianos tienen la autoridad de llamarle la atención. ¿Y uno por qué lo hace? Por amor. Porque los ama. Pablo lo hacía y les decía, la primera carta a los Corintios es una exhortación durísima. Y por eso en la segunda escribe eso, bueno, yo tengo que hacerlo, qué pena. Así ustedes me amen menos. Pero yo lo hago es porque los amo más. Porque los amo más. Primero, si usted no tiene pastores, angústiese. Recuerda lo que Jesús dijo como sobre Israel, como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. No hay nada peor que ovejas sin pastor. Ay, es que mi pastor es Dios. Sí, claro, su pastor es Dios. ¿Y sobre quién delegó la responsabilidad? ¿Sobre qué anciano delegó esa responsabilidad para cuidarlo usted acá físicamente y ejecutar lo que la Biblia dice? Todo esto que hemos estudiado hoy. ¿Sobre quién? Si usted no tiene pastor, preocúpese. Si tiene pastor, valórelo, ámelo. Reconozca la autoridad. Reconozca que él se equivoca, sí se equivoca, todos nos equivocamos. Yo me equivoco una cantidad de veces. Los pastores de Biblia Libre nos equivocamos todos. Los ancianos nos equivocamos. En algunos hay que corregir más que en otros. Aquí tenemos un grupo de personas de diferentes países, desde Canadá hasta la Argentina, con idiosincrasias diferentes, formas de hablar distintas, características completamente opuestas en muchos casos. Y tenemos que aprender a convivir entre todos. No es fácil. Si es difícil cuando uno es de la misma ciudad, imagínese, siendo de diferentes países. Es duro. Cada uno tiene su forma. Acá en Colombia nosotros vamos diciendo las cosas sin pelos en la lengua generalmente. Y otras personas de otros países piensan que somos groseros o que somos ofensivos. Nosotros somos así. Vamos diciendo las cosas que pensamos. Bíblicamente, con respeto. Pero no nos quedamos callados. No piense que todo esto que estoy predicando hoy es porque quiero ofender a alguno. Es todo lo contrario. Es porque los amo. Porque quiero que sean edificados en Cristo. Porque quiero que comprendan el valor de la Escritura y el valor del ministerio. Porque quiero que le den el valor a ser ministro de Dios. Y porque sé que muchos de los que están viendo a esta hora, Dios los está llamando a un ministerio. Y es muy fácil cuando usted todavía no tiene la responsabilidad de juzgar a los que la tienen. Pero cuando usted está allá arriba, siente y se da cuenta y la cosa cambia. Valore, ame, respete a sus pastores. Escúchelos. Oiga su guía. Todavía me falta explicar esa última parte. Apenas alcancé a explicar la primera parte del versículo. Me falta la segunda, que lo haremos dentro de 8 días. Pero quiero terminar con esto, mis amados amigos, hermanos de Biblia Libre. Es nuestra responsabilidad como miembros de una iglesia, primero, ser miembro de una iglesia física. Sí, yo soy miembro de Biblia Libre virtual. Amén. Dios lo bendiga. Intentaremos ayudarlo al máximo. Pero si no tenemos un lugar virtual en su ciudad,
busque un lugar presencial. Si no tenemos un lugar presencial en su ciudad, búsquelo. O si no, reúnase con un grupo de hermanos y organicemos cantar alabanzas, adorar al Señor y luego escuchamos el mensaje virtual. Pero necesitan un pastor. En Biblia Libre estamos orando para que el Señor envíe obreros a su mies. Hombres y mujeres que no solamente quieran, sino que además el carácter de Cristo se manifieste en sus vidas. Estamos orando porque sabemos que hay muchas ciudades y muchas personas que no encuentran un lugar donde congregarse. Estamos orando. Ahora que ya comenzamos de nuevo en Argentina, en Rafael Castillo, y que pronto estaremos allí ministrando y predicando la palabra de Dios. Y que tengo muchas cosas que decirles. Vamos a estar allí, pero queremos estar en otros lugares. Queremos estar en Chile, queremos estar en Perú, queremos estar en Ecuador, en México, en República, en Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, si es posible, Uruguay, Paraguay, Bolivia, hasta lo último de la tierra. Pero ¿quién irá? ¿Quién asume el reto de ser un anciano? ¿Quién entiende que este es un trabajo sufrido? Hoy que predican tanta prosperidad, tanta bendición, recupera lo que Satanás te robó. Y cuando yo voy a ver la vida de los apóstoles, cómo sufrieron, cómo la lucharon, cómo tuvieron que aguantar hambre por predicar la palabra, cómo tuvieron que dormir en cualquier lugar por predicar la palabra, cómo prácticamente todos a excepción de Juan murieron asesinados por predicar la palabra, cómo Juan fue torturado e intentaron matarlo muchas veces por predicar la palabra. ¿Quieres ser pastor? Amén, buena cosa deseas, pero esto no es glamuroso. Aquí hay que empuercarse las manos. Aquí hay que sacrificarse. Hay que entender que serás humillado muchas veces. Y que aunque Dios te haya dado una responsabilidad delante de Él, la gente, muchos, no todos, pero sí muchos, no la van a valorar. Cierra tus ojos e inclina tu rostro en este día. Amado Señor, Dios y Padre Celestial, hoy entendemos, Señor, como responsabilidades, en primer lugar, que tenemos que asistir a una iglesia física. En segundo lugar, que debemos tener un pastor. En tercer lugar, que debemos dar, Señor, reporte de nuestro trabajo en ti cuando estamos y hacemos parte de una iglesia local. En cuarto lugar, que debemos reconocer a los ancianos y valorarlos, valorar su trabajo. Que debemos ser lo suficientemente sabios para entender que ellos gobiernan por medio de la Escritura y por medio de la autoridad y la delegación que tú les has dado. Y en cuarto lugar, o no sé ya en qué lugar, comprender de corazón que ellos tienen el deber de amonestarnos y ser lo suficientemente maduros para recibir esa amonestación y para aplicarla. Señor, yo te pido por cada una de las personas que ha visto este mensaje. Yo te pido que toques sus corazones. Yo te pido que toques sus vidas. Yo te pido que nos ayudes, porque hay muchos que van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y ni siquiera es por doctrina, sino simplemente porque no saben, no aprenden que tú has puesto pastores, porque no quieren reconocer tu autoridad por medio de los ancianos de la iglesia, porque quieren hacer lo que les viene en gana. Yo te pido, Señor, que toques los corazones de esas personas para que entiendan que no es así el cristianismo, que se están equivocando, que deben humillarse y reconocer que eso es un error, y que deben postrarse en tu presencia, Señor, y que deben buscar tu rostro. Y te pido por aquellos que tienen pastor,
bien sea de aquí de Biblia Libre o bien sea otros pastores de otras congregaciones, para que le reconozcan su trabajo, para que se den cuenta, Señor, de cómo se esfuerzan ellos, para que se den cuenta y valoren, Señor, y en vez de maximizar sus errores, puedan aportar, que sean de aquellos que aportan, no de aquellos que restan, que sean de los que suman y no de los que quitan, a menos de que su pastor esté predicando algo antibíblico. De lo contrario, Señor, que respeten a ese anciano, o a sus ancianos, a sus pastores, que los respeten, que los valoren. Eso hace parte del gobierno bíblico. Te lo pido con todo el corazón, Señor, en este día. Toca nuestros corazones y ayúdanos a reflexionar en nosotros mismos y a darnos cuenta en qué hemos fallado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos queridos, espero no haber sido tan radical hoy. Espero que no salgan corriendo de Biblia Libre. Espero que sigan con nosotros, porque todo esto que digo y que tengo que decir aquí lo hago por amor a ustedes, por amor a sus almas, como lo decía Pablo. Así que bueno, esperemos que sea de edificación, esperemos que nos ayude a entender la posición de estas personas que han dado su vida, que dejan a sus familias, a sus hijos, sus trabajos, sus oportunidades muchas veces, por amor a la obra del Señor. Valoremos eso. Por favor, coloque ahí sus peticiones de oración. Estaremos orando toda la semana por cada una de las peticiones. Coloca ahí mensajes positivos, bonitos, buenos. Si no va a colocar algo bueno, positivo y edificante, mejor para las próximas quito el chat. Porque ¿para qué? La gracia es ser edificado. La gracia es ser bendecido. La gracia es que aquí estamos de acuerdo. Este espacio no es un espacio de debate. Yo no armé Biblia Libre Prédicas para debatir nada, sino para enseñar la palabra de Dios. Si quiere espacios de debate, hay otros canales y hay otras cosas donde hacen eso. Aquí no. Este es el espacio para predicar la palabra de Dios y para anunciar el evangelio de una manera sistémica y de una manera orgánica. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Les amamos mucho. Argentina, vamos para allá. Mis amados hermanos argentinos, vamos para allá. Quiero ya, anhelo verlos. Y sé que muy pronto estaremos, si Dios quiere y nos permite, con ustedes. Estaremos viéndolos en persona, adorando juntos al Señor y proclamando su nombre con todo el corazón. Y a las demás naciones, espero pronto también verles. Anhelamos pastores que se unan a esta obra y que nos digan: acá hay un grupo, queremos ser parte de Biblia Libre y queremos predicar. Le mandamos nuestra declaración de fe. Si está de acuerdo, venga con nosotros. Si no está de acuerdo, Dios le bendiga, muchas gracias, seguimos siendo hermanos, nos seguimos amando, pero estamos para servir. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos la próxima semana en una nueva prédica de Biblia Libre Prédicas.